Bueno, a ver, Benjamin Britten escribió esta ópera dentro de su programa de óperas de cámara, tiempo después, en la misma época, pero después de la violación de Lucrecia, que es su primera ópera de cámara. Y su lenguaje evolucionó muchísimo a algo más digerible para el público, pero más complejo para los músicos y para los cantantes. Es una comedia, a diferencia de sus otras óperas de cámara, o casi todas sus otras óperas, casi todas son tragedias, pero aquí es una comedia. Y entonces la música que escogió Benjamin Britten describe el carácter de los personajes, de cada uno de los personajes, ¿no? De la maestra, del policía, de la señora rica, del cura, con no solo como lo hacía Wagner o como lo hacía Verdi con leitmotivs, sino no solo tienen una melodía o un tema, tienen todo un carácter tímbrico y carácter rítmico. Entonces eso enriquece mucho la descripción musical de los personajes, pero también lo vuelve muy complejo. O sea, la orquesta tiene que estar lista y ser capaz de cambiar de carácter en un segundo a otro, de un compás a otro, acompañar a un personaje, acompañar al otro, y eso se vuelve muy difícil. Tiene complejidades rítmicas desde el principio, de polirritmias, de politonalidades, que son, bueno, recursos que Britten tenía a la mano. Britten fue un compositor que siempre agarró recursos de todas las escuelas de composición que habían en su época. Él no se casó nunca con una escuela específica, con un tipo de composición, sino que al revés fue ecléctico y tomó esto de acá, e hizo un lenguaje propio muy interesante. Creo que en esta ópera hay mucha experimentación tímbrica y mucha experimentación rítmica, y eso lo hace muy complejo. El mayor reto es la obra per se. Es una obra extremadamente complicada, tanto musicalmente como teatralmente, porque hay muchos personajes, ocurren distintos sucesos constantemente, cruzándose inclusive unos con otros, y que justamente las interacciones entre personajes pues también nos ofrecen pues un montón de posibilidades en las que hay que tomar decisiones. Creo que, como dijeran los belcantistas y los veristas, o sea, desde Donizetti, Rossini, Verdi, Bellini, Puccini, hay una frase en la ópera muy famosa que para mí es como un statement, una declaración, que prima le musiche, primero la música, poi le parole, después las palabras. Entonces, la ópera principalmente es música, es canto, y el canto es música. El argumento y las palabras tienen que estar completamente hermanados y completamente amalgamados con la música, tienen que convertirse en parte de la música para poder ser ópera. Pero sí creo, al menos desde mi punto de vista como director concertador, pues es que la música es lo más importante. Porque los grandes compositores, como Britten y los que acabo de mencionar, sabían perfectamente poner las palabras en música. Sí, bueno, de entrada, como verán, las voces están muy, digamos, las tesituras son muy precisas, ¿no? Britten está escribiendo particularmente para voces muy específicas. Entonces eso de entrada sí hicimos audiciones, el maestro Cristian y yo, para ver cómo les quedaba y a quién le quedaba mejor qué personaje. Y posteriormente para la escena pues había muchas cuestiones de tipología que sí tenían que coincidir, ¿no? Claro, pues no puede ser, Lady Billows no puede ser una jovencita de 30 años cantando eso, ¿no? Tiene que ser una mujer más madura, una mujer más con una enorme autoridad. Y así cada personaje es muy distinto y tiene sus propias cualidades. Albert Herring se trata de un chico que vive reprimido en las costumbres victorianas de un pueblo inglés que se llama Loxford. Y cómo ante esta represión y ante esta opresión que recibe, en el momento en que tiene recursos para salirse del cuadrado en el que lo han hecho vivir toda su vida, su personalidad, su verdadera personalidad se revela y, vamos a decir, se libera de alguna manera de estas ataduras. Y es una ópera muy costumbrista, como lo pudieron ver, también muy realista, nos obligaba a tener cosas muy concretas, porque es una verdulería, es una tienda, no podíamos inventarnos que estuvieran en otro espacio. Entonces estamos muy determinados por el texto. Aquí Britten escribió todos los detalles en relación a los espacios, en relación a
interacciones con los personajes, y les debo decir que son muy, muy afortunados todos los textos de Britten. Eso es difícil. Muchas veces en la ópera, al ponerlas en escena, casi tenemos que ignorar la mitad de las sugerencias que tienen los compositores en relación a la escena. Pero en este caso les diré que son muy buenas, están muy bien pensadas, y cuando uno las realiza se da cuenta que funcionan. Y tenemos solistas ensamble de Limba, que es el grupo de cantantes de ópera que hacen los papeles principales, los 3 niños que son miembros de Schola Cantorum de México, y Tempus Fugit Ensemble, que está tocando en el foso la parte orquestal. La ópera presenta 3 espacios completamente diferentes, y nosotros no tenemos recursos para hacer 3 escenografías distintas y estarlas cambiando, etc. Entonces, esa decisión me parece que fue la más importante de la puesta en escena, digamos, desde el principio, que fue la división del espacio y cómo íbamos a lograr en un mismo espacio que tuviera esta versatilidad de volverse 3 espacios. Bueno, es que déjeme pensar en el equipo de producción, que es, bueno, la productora, diseñadora de escenografía, vestuario y iluminaciones, Juliana Bascoy, junto con Erika Gómez, la directora de escena, que es Valeria Palomino, con quien ellas 3 he hecho todos estos últimos proyectos de ópera de cámara. Hemos conjuntado un muy buen equipo. Valeria, Juliana y Erika tienen además ahí en su equipo vestuaristas, maquillistas, asistentes, que son 8. En el foso tenemos a 14 músicos, y en escena tenemos a otros 3. Entonces, bueno, pues ahí más o menos somos en una razón de 30, casi 40 personas, ¿no?